Hola, hola los que se van sumando. Lindo verlos por acá. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una linda noche. Perdón que me demoré unos minutos. Un día complicado, ¿cómo están? Y por eso mismo vamos a tomarnos este ratito para hacer una pausa. Ese es justamente el sentido de este espacio que compartimos con Bir Gawel y con Andy Saporiti. Este momento de pausa que necesitamos las pausantes también. Particularmente hoy yo también lo estaba necesitando, así que vamos a detenernos un poquito a compartir algunas ideas, una lectura. Hola Mechita, hola Sil, qué lindo verlos. Hola Norma de Venezuela, no nos conocemos, ya nos conoceremos. Hola Almita, qué lindo verlas. Bueno, eh, les cuento un poco lo que les voy a compartir, una pequeña lectura y una breve reflexión. Breve, pero no por eso, no por eso carente de profundidad el tema que les quiero traer hoy. Este libro, que lamentablemente no está en castellano todavía, se llama Pertenencia o Pertenecer, podríamos traducirlo como pertenecer, recordándonos en nuestro camino de vuelta a casa, y es de una canadiense que se llama Tocopa Turner. Creo que se tradujo hace poquito. Me voy a fijar después si les dejo el dato en la página de la fundación. Entonces, este libro habla de la búsqueda de esta autora por una sensación de pertenencia que nunca tuvo, y nunca la tuvo porque de hecho, y ella lo cuenta con mucha candidez, con mucha honestidad, tuvo una infancia bastante poco agraciada, con una madre con muchas dificultades, y terminó como huyendo de su casa jovencita. Entonces, un poco la búsqueda de su vida ha sido una búsqueda de pertenencia, que por suerte la llevó a un buen puerto, que es el que ella comparte en este libro. Casi siempre los mejores libros son el resultado de una ardua búsqueda personal, ¿no? Que termina en un lugar digno de compartir con otros. Entonces voy a leerles un capítulo que justamente habla de la pertenencia y ese deseo profundo y antiguo. Y ella dice, voy a traducir directamente, así que saldrá un poco desprolijo, sepan perdonar. Dice, ocasionalmente nos encontramos con alguien que conoció a su tatarabuela, que usa todavía las ropas ceremoniales hechas a mano de su gente, de su pueblo, que todavía guía su tierra, es custodio de su tierra y cantan las canciones de sus ancestros. Pero la mayoría de nosotros no tenemos esa riqueza, no contamos con esta riqueza. La mayoría de nosotros nos hemos convertido en huérfanos de nuestras tierras ancestrales, y con ello hemos perdido también la historia de nuestra gente, incluyendo las canciones, las historias que enseñan, la sabiduría de nuestros linajes. Y podemos encontrarnos a nosotros buscando, o mejor dicho, mirando a familias que parecen tener una historia más intacta, con con algo parecido al dolor, a la pena, una profunda pena. Este dolor o esta añoranza de algo antigua y profundamente familiar, pero completamente desconocido para nosotros, es una añoranza por un hogar que nunca conocimos, por un hogar que nunca conocimos. Acá ya hay un primer concepto interesante. Perdón, cambio esta luz que me está molestando. Ahí está, un poco más cálida. Entonces es una añoranza por algo que no tuvimos, que es un concepto extraño si lo pensamos, ¿no? ¿Cómo es esto de añorar algo que nunca conocimos? Sin embargo, puede que les suene a ustedes, como me suena a mí este concepto, de añorar eso que nunca exactamente fue parte de nuestra vida. Y sigo un poquito más. Distante ahora de las generaciones anteriores a nosotros que pasaron sus vidas escapando y a veces también olvidando adrede, es como si hubiéramos perdido el contexto para nuestra añoranza. Aparece y desaparece en momentos de silencio, pero como una especie de señal que está perdida en una niebla de modernidad. El autor Francis Weller dice que una parte de nosotros esperaba o esperó, cuando salimos del útero materno, que nos esperaran o que nos recibieran 40 pares de brazos y de ojos, que estaban anticipando ansiosamente nuestra llegada. Y en efecto seguimos esperando o añorando
o sintiendo nostalgia por esos 40 pares de ojos y de brazos. A veces a lo largo de toda la vida. No es tanto que estemos, que algo importante falte en nuestras vidas, sino que es como si sintiéramos que nosotros faltamos de algún lugar importante. Hay una sensación de algo intacto que sentimos que perdimos con esos linajes cortados, donde la estructura o las tradiciones guiaban a sus miembros y les enseñaban los caminos, los mejores caminos en el mundo, y que hoy quedaron como de los cuales hoy quedamos desconectados. Es como si estos pueblos tuvieran algo más rico y más potente por el hecho de pertenecer de manera muy consistente y continua a un mismo lugar del que venía. Bueno, creo que ya con lo que dije a lo mejor estarán comprendiendo a lo que me refiero, esta sensación de orfandad que muchos conocemos, a pesar de haber venido de familias muy amorosas, que es lo que sucede por suerte en la mayoría de los casos, ¿no? Pero esta añoranza de la que habla la autora, que puede tener su raíz en un hecho histórico como el que marca esta cuestión, este hecho de que nuestros linajes ya no están intactos y venimos de todas partes del mundo y sobre todo venimos de líneas que se fueron cortando, ¿no? A veces de manera muy traumática. Esto podría tener una explicación histórica o podría tener una explicación filosófica, si se quiere, porque, o casi espiritual más que filosófica, porque sea que venimos de pueblos o de familias intactas o de historias completamente desarmadas, esta sensación de una pertenencia que no es todo lo completa y todo lo perfecta y todo lo redonda que uno quisiera, me parece que tiene raíces más metafísicas, vamos a llamarlas, o más espirituales. Quiero decir, no sé si en algún momento esos pueblos que ahora pensamos como tan íntegros y tan eh, completos, lo fueron, ¿no? Seguramente también tendrían sus fuentes de desarraigo o sus fuentes de dolor. Pero lo que sí seguro todos tenemos es una sensación de haber sido cortados de algún origen, y puede que ese origen no sea biográfico y no sea siquiera historiográfico no histórico, sino más bien si pertenecimos al todo en algún momento, está claro también que en algún momento dejamos de pertenecer. Y cuando éramos niños pequeños, quienes tengan niños chiquitos cerca lo van a reconocer, todavía dura, ¿no? Perdura esa sensación de estar como inmersos en un mundo que por lo menos tiene ciertas reglas y ciertos órdenes y ciertos adultos que nos cuidan y nos miman y se ocupan de nosotros. Y en algún momento acontece una suerte de orfandad, dentro del esquema de arquetipos se llama el huérfano, ese momento de la vida en que nos damos cuenta de que ya no pertenecemos tanto, de que los adultos en nuestras vidas no van a poder cuidarnos siempre o no van a poder evitar que nos pasen cosas. Y esto se quiebra bastante rápido en la vida, ¿no? Piensen las primeras experiencias en el colegio, cuando ya no están los padres mirándonos o cuidándonos y por ahí algún chico, qué sé yo, nos dice algo que no nos gusta o la maestra nos reta o nos damos cuenta de que el mundo no es todo lo justo que uno hubiera querido pensado y empezamos a darnos cuenta de que nuestras espaldas no van a estar siempre cuidadas, ¿no? Que va a haber como un lugar donde estamos un poco solos o estamos un poco a cargo de nosotros mismos. Esto aparece bastante pronto en la vida. Para algunos aparece más pronto que para otros, a veces demasiado pronto, pero es una sensación que después nos va a acompañar. Y cuando sentimos esta suerte de pertenencia eh, imperfecta, vamos a decirlo así, este dolor tendemos a querer acallarlo, ¿no? Y lo acallamos como podemos, a veces distrayéndonos, ocupándonos mucho de cuestiones mundanales, comiendo mucho, viendo muchas series y tratando de no sentir esa profunda añoranza. Ahora, lo que quiero proponerles es qué pasa si pensamos esa añoranza no como algo que está mal o como algo que hay que volver a buscar en un pasado ideal o en un pasado que ya no existe, porque todos hemos perdido esa especie de protección que siempre además fue un poco ficticia, ¿no? Un poco ilusoria, ¿no? De los padres a cargo que podían resolver todo, cuidarnos de todo mal.
Cuando sabemos que esto es así y podemos encontrarnos con la añoranza desde otro lugar, aparece una posibilidad. Y esa posibilidad es no llenar tan rápidamente con cualquier ficción, con cualquier ilusión, con cualquier creencia mágica, ese agujero, esa sensación de un contacto íntimo o de una seguridad o de una mano que calma. Cuando no nos apuramos a buscar eso en el afuera, damos la posibilidad de que esto empiece a aparecer desde el adentro. Y esto es una verdadera riqueza, ya no es una riqueza ilusoria, sino que es como encontrarnos en el centro de la añoranza. Yo sé que suena extraño esto que digo, ¿no? Pero en el centro de la añoranza puede aparecer algo parecido al alimento que buscamos. Pero eso solo si, y acá está la paradoja, aceptamos la añoranza, si no corremos de la añoranza, si no huimos de ella detrás de la próxima distracción, el próximo consuelo, eh, el próximo bálsamo, ¿no? Entonces, a veces buscamos tantos refugios que nos eh, eclipsen esa sensación de añoranza o de imperfección o de soledad o de desamparo, que no terminamos nunca de encontrarnos con esa medicina propia, con esa amorosidad que está como en el centro de la añoranza misma. Rumi, el gran sabio del siglo XIII, el gran sabio persa o místico persa del siglo XIII, dijo, eso que estás buscando o eso que buscas, te está buscando a ti. Pero para que eso que está buscándonos a nosotros nos encuentre, tenemos que detenernos y escuchar esa especie de clamor interior que se siente a veces como extrañar, como añorar, como melancólicamente buscar algo que ya no está o que imaginamos que alguna vez estuvo y ya no está. No sé si algo de esto lo han sentido, si les hace sentido, pero lo que me gustaría como que exploráramos es qué pasa si, en vez de buscar dónde está eso que añoro, me quedo quieto y escucho la voz de la añoranza. Me quedo quieta y siento el agujero, y siento el deseo, y siento ese anhelo, y empiezo a llamarlo anhelo sagrado o añoranza sagrada. Esta es una emoción, un estado que las tradiciones de sabiduría reconocen y que algunos, por supuesto, lo piensan dentro del mundo de las religiones como añoranza de Dios. Otros que no pensamos en términos de Dios, lo pensamos como añoranza de vida, de intimidad con la vida, de intimidad con eso que nos parió, con eso que nos alumbró y que nos alumbra a cada momento, porque no es que dejamos de estar siendo recreados, ¿no? En la vida estamos todo el tiempo muriendo a estados anteriores y naciendo a estados nuevos. Y hay una cierta sensación de desamparo en este permanente cambio, en esto que nunca tenemos del todo agarrado, ni firme, ni íntegro, ni prolijo como que quisiéramos, ¿no? Esto de la vaca atada. Eso nunca acontece en la vida. Donde más o menos hicimos pie en un lugar, aparece algo nuevo que se mueve. Y sé que en este momento, que en la Argentina, no sé que nos escuchan de otras partes, pero en la Argentina aconteció un hecho electoral que fue bastante sorpresivo y que tiene a muchas personas, bueno, a muchas seguramente contentas y a otras con emociones encontradas, con susto, con angustias. En este momento, como en todo momento, porque la vida nos tiene siempre sorprendiéndonos por lo que acontece. Quiero decir, el control es una ilusión, no la tenemos, no la tendremos nunca. De niños sentíamos que la teníamos, pero eso era pensamiento mágico y tampoco, como dijimos, nuestros padres podían controlar lo que nos sucedía. Entonces, en el mundo de la adultez, convivir con esa especie de deseo que no termina nunca de completarse o de cumplirse en el mundo exterior, deja lugar, hace lugar a que aparezca una fuerza interior, y más que una fuerza diría yo, una profunda emoción, que es el amor, que pueda llenar ese vacío y que lo llene de un alimento más verdadero que el que habitualmente vamos buscando afuera.
Salvo, quiero hacer una enorme excepción acá, porque cuando digo llenarlo en el afuera estoy hablando de las distracciones, ¿no? De en vez de sentir lo que siento, comer o tomar o comprar o mirar muchas cosas en internet. Estoy hablando de, cuando hablo del afuera, en este caso estoy hablando de eso. Después también el mundo del afuera está lleno de bálsamos que son reales, ¿no? Porque si encontramos eh, solaz o intimidad o encuentro con otra persona, eso es más real que lo real. Y si encontramos eso con un árbol, con un animal, con una planta, eso también es real. No quiero decir con esto que solamente lo encontramos en nuestro interior. Casi que el lugar del que estoy hablando es igual, sea que lo encontremos en uno o lo encontremos en los ojos de un ser amado, o de un árbol amado, o de un animal amado. Cuando estamos encontrándonos con otro en esa dimensión de intimidad profunda, o la encontremos en nosotros mismos, ahí estamos haciendo bien algo real. Aunque no sea quizás ese lugar idealizado al que a veces aspiramos, ¿no? Quisiéramos que algo llenara de una vez y para siempre ese agujero. Pero esa vida que imaginamos que podría existir, donde ese agujero desaparece, terminaría siendo poca vida. Y estas son como las condiciones paradojales de la vida. Para poder vivir las grandes alegrías, para poder vivir las sorpresas y las maravillas del mundo y de la vida de cada uno, necesitamos hacer lugar para que también esté ese vacío que se tiñe a veces de soledad, a veces de añoranza, a veces de cierto desamparo, y vamos a llamarlo sagrado anhelo. ¿Sí? Si lo llamamos sagrado anhelo, le quitamos el signo negativo y dejamos de intentar llenarlo a lo loco y dejamos que se llene como orgánicamente, ¿no? De aguas profundas. Esas aguas profundas pueden venir, como decía, no siempre vienen solamente de adentro, a veces vienen desde los ojos de alguien que me tiende una mano, me dice una palabra, me encuentra en el camino, me encuentra con su propio dolor. Y eso para mí es como si viniera de adentro también, ¿no? Porque viene de ese mismo océano profundo que nos habita a todos. Entonces, la invitación es a que nos encontremos con ese anhelo profundo y lo convirtamos en una fuente más de vida. Eso que parece estar vacío se va a ir llenando en la medida que dejamos de tenerle miedo y empecemos a albergarle un espacio en la vida, una forma más de estar en el mundo, un espacio interior más al que no necesitamos temerle tanto. Y tengo un poemita mío, perdón, pero es un poemita que nació de este lugar, diciéndomelo a mí misma, ¿no? Como a veces escribimos para decirnos cosas y para recordarnos cosas. Es un poema que en realidad quiso ser canción, quiere ser canción. A lo mejor termine de musicalizarlo en algún momento y por eso rima. No suelo escribir poemas que riman, pero en este caso como quería ser canción, porque estoy un poco muy inspirada por la música últimamente, bueno, por eso tiene esta forma rimada que no es lo más habitual para mí. Y se llama Sé la vida, así que cierro con el poemita. Y dice así: cuando el sol se derrame como almíbar por las ramas del sauce sediento, no seas quien mira desde adentro. Sé el sol, sé la miel, sé el sauce. Cuando el mar cubra tu piel de encaje, en los bordes del mundo conocido, no preguntes a qué ha venido. Sé la ola, sé la espuma, sé el bramido. Cuando el poeta eche a rodar sus versos de musgo y guijarros, no pienses en buscar resguardo. Sé el suelo, sé el rocío, sé el barro. Cuando el suelo se abra como un pájaro y deje a tu alma sin guarida, no te vuelvas custodio de la herida. Sé el vuelo, sé el cielo, sé la vida. Espero que hayan resonado con esta compartida de hoy. Nos seguimos encontrando por aquí. Que tengan una hermosa noche en buenas compañías, de otros, propias, compañías sinceras y verdaderas. Besos y abrazos. Gracias por acompañarnos. Hasta prontito.